La imputación es lesiones leves y despojo. ¿Qué significa despojo? Es porque él le había cambiado la cerradura y había dejado a Vicky Zipolitakis y a su hijo, bueno, fuera de la casa, en la calle. En la calle. Despojo se llama eso. Despojo. Esas son las dos imputaciones. Yo les dije, estaba tramitando en el juzgado en primera instancia en lo penal y contravencional y de faltas número 12 de la ciudad. La jueza finalmente fue recusada. Sí, ahí después estaba, de un pedido. aceptaba su recusación, ¿no? Claro, aceptaba su recusación porque la Cámara así le dio lugar a la petición de la defensa de Vicky Zipolitakis. Ahora se va a sortear el juzgado y sí o sí va a ir a juicio oral y público porque esta anterior jueza había dicho que podía ir a un juicio, una probation, como se dice, es decir, cumplir con algunas condiciones y así evitar el juicio oral y público. Bueno, finalmente no. Se va a Esto le trae... En general son tareas sociales la probation. Eso es. Sí, o bueno, cumplir con una revinculación. Sí. Esto a él, que buscaba notoriedad y que buscaba tener una cierta notoriedad buena con su labor en el banco, lo desespera porque básicamente no es bien visto en el banco, en ningún banco, ni en ningún trabajo, que un hombre tenga una denuncia por violencia de género, que tenga que viajar, que tenga que ausentarse de su trabajo, no en etapa de vacaciones, sino por esta presentación judicial, que también tenía esta perimetral por la que luchó Vicky y por la que, insisto, por lo menos cuando la entrevistamos y cuando la vi, ella lo que nos contó públicamente fue que ella no se negaba a la revinculación. Sí. Era tan chiquita la criatura que no podía permitir que la revinculación no sea con una persona de la familia, además de una persona que la justicia imponga. Finalmente esa revinculación, desconozco por qué parte, no se dio. No se dio. Bueno, vamos a preguntarle a la abogada, a la doctora Lorena Tafarel, es la abogada de Vicky Zipolitakis. ¿Cómo estás, doctora Tafarel? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Por favor. Finalmente, la revinculación con el padre, el hijo de Vicky, ¿la ha tenido? En los casos que hay violencia de género, la revinculación siempre se da, esos encuentros se dan donde la seguridad del menor y la integridad física y emocional esté garantizada. Cuando en algún momento eso se quiebra, automáticamente la justicia determina que se debe suspender hasta tanto las personas al revincularse o las partes hagan algún tratamiento psicológico o la misma asistente social vuelva a sugerir que se continúen con las revinculaciones. Las revinculaciones se tienen que dar en un ámbito donde el menor no corra riesgos. Perfecto. De ningún tipo de violencia, doctora, ni física ni emocional. Sí, doctora Tafarel, y ahora, ¿cuál es la expectativa? Este paso que va a dar la justicia, digo, con la venida del ex de Vicky a la Argentina, ¿cuál es el próximo paso? El acusado en este juicio tiene la obligación de estar presente en los días que se va a llevar el juicio, no solamente cuando tenga que declarar. Ya acompañando la información que brindó el compañero de ustedes, les aporto que ya fue sorteado un nuevo juzgado, que es el juzgado de faltas número 15, que es una jueza mujer la que va a llevar adelante el juicio, y es mi deseo como mujer, como madre, como defensora de la justicia para las víctimas de violencia de género y para esta sociedad que se está transformando, es que este juicio sea con perspectiva de género y que sea con perspectiva de infancia, que es tan importante para que el mensaje social llegue, el mensaje de la sociedad llegue. Doctora la anterior también, ¿no? La anterior también era mujer, la jueza Laroca, que bueno, fue recusada por eso. ¿Y por qué fue recusada, digamos, en qué se basaron? Esta parte consideró que hubo parcialidad en los juicios donde está establecida una denuncia por violencia de género. La víctima tiene que prestar conformidad a la probation. Si la víctima no presta conformidad, y Vicky fue clarísima en la audiencia y dijo, no, yo quiero que se realice el juicio oral y público. Aún así, la jueza decidió otorgarle la probation. Esta parte consideró que había parcialidad. Los abogados querellantes de Vicky en esa denuncia apelamos esa decisión, la Cámara lo dio vuelta y después decidimos recusar a la jueza por temor de parcialidad, porque era la misma jueza la que iba a llevar adelante el juicio oral.
Claro. O sea, la misma jueza que le dio el beneficio anteriormente. Entonces, nuestro temor de parcialidad era real. Y la misma jueza decidió hacerse un costado y aceptó la recusación. Perfecto. Y dijo, si hay temor de que la parte sienta que yo voy a ser parcial, no quiero que la parte viva esa situación. Bien. Dice, va a haber un debate oral y público, donde las personas van a ver cómo es un juicio oral por violencia de género. Ahora, doctora, ¿cuál es la pena máxima acá? ¿Cuáles son las consecuencias más gravosas que podría sufrir Naceli? Y si Vicky está dispuesta a llegar hasta el fondo, porque de alguna manera también está dañando lo que sería la imagen del papá. Recién nos contaba Débora que probablemente esto le traiga complicaciones laborales al papá. Y después empieza con el tema de, bueno, con eso no te puedo pasar la plata de alimentos. Es como si fuera un perro que se muerde la cola en este caso, doctora. ¿Hasta dónde piensa llegar entonces? ¿Hasta lo más gravoso? Vicky, como mujer y madre, jamás va a permitir que una persona le haga daño, ni a ella ni a su hijo. De eso estoy segura, y esta parte letrada la va a acompañar siempre para defenderla en esas situaciones y en cualquier otra donde sea atacada. Si es el padre, y bueno, lo lamentamos muchísimo, pero o sea, no es esto nuevo. Previo a esto había un video circulando donde esa persona intentaba sacarle el celular. O sea, no es esto un invento o alguien que duda del relato de la víctima. Nunca se duda del relato de la víctima. El relato de la víctima y el lenguaje corporal que expresa alguna víctima de violencia de género cuando relata los hechos es terrible, es conmovedor. Entonces no puede quedar impune esa situación, porque la persona que cometió abuso tiene que reformular su psiquis. No está bien ser un abusador, no está bien tener a alguien de víctima. No está bien ejercer violencia intrafamiliar, porque los hijos terminan dañados igual. Con o sin juicio, terminan dañados por la violencia que se vivió, por la violencia que se ejerció en ese hogar o en esa familia. Sí, doctora. Tafarel, ¿se contempla en algún momento que el padre tenga la posibilidad de reencontrarse con su hijo? Todos los padres tienen la chance judicialmente de apelar las medidas, de presentarse, de declarar, de aportar pruebas. Todos los padres que son excluidos del hogar, los padres que son apartados, absolutamente todos. El acceso a la justicia en Argentina está garantizado porque es un país democrático. Doctora, ¿y usted además de acompañarla? Hay padres que deciden presentarse a la justicia y hay padres que deciden ir a los medios. Esas son decisiones personales que yo no voy a cuestionar. Bien. Le preguntaba si además de acompañarla en este proceso, también la acompaña en lo que tiene que ver con los convenios de alimentos y manutención del menor. A Vicky. Sí. Perdón lo del pelo, pero estoy en el... No pasa nada, no pasa nada. Enjoy y se me vuela todo, perdón. ¿Y cómo está avanzando ese tema entonces, no? Porque también era un tema preocupante para Vicky. Está en camino, no puedo hablar mucho de eso porque hay una medida cautelar, pero se está haciendo todo lo que corresponde y yo sé que vamos a llegar a un buen puerto. Doctora, una cortita que tiene que ver qué pasa cuando Naceli llegue a la Argentina, pero otra que tiene que ver con la criatura en sí, sin ahondar porque es menor de edad y lo cuidamos, pero ha pasado un poco más de tiempo. Tengo entendido que no ha querido en algunas oportunidades el propio bebé vincularse. Entonces pregunto, ¿existe la posibilidad de tener que acceder a una cámara Gesell para ver cómo avanza esa cuestión con respecto a la relación del nene con el papá? Hay muchos medios de prueba que utiliza la justicia para poder entender lo que sufre o no un menor en esos reencuentros o las vivencias que ha tenido. Esas pueden ser pericias psicológicas, pueden ser entrevistas con la misma asistente social que lleva adelante el encuentro, puede ser cámaras Gesell. Todo depende de la capacidad de expresión que tenga el menor. Claro. Porque yo obviamente si tiene 2 años, mucho no hablan, claro. Su vocabulario no es tan extenso, entonces todas esas pericias se hacen a través de los juegos. No voy a profundizar porque no quiero cometer una infidencia, pero yo vi la manera de actuar de ese nene y me parece que es clave y fundamental que tenga esa oportunidad porque ese nene expresa, entonces me parece que es fundamental. Para tranquilidad de todos, la madre se está ocupando de que eso mejore y cambie. Bien, y desde la justicia también, y la justicia intervino, la justicia intervino y tomó medidas de protección para el menor.
que esas medidas que toma la justicia, y esto lo quiero dejar clarísimo, las toma la justicia para proteger al menor, no es a pedido de la parte. No es que va una mamá y dice, yo quiero esto. Bueno, eso es lo que... Escucha el relato de la mamá y escucha a los menores. Claro. Y a partir de esas entrevistas que tienen con psicólogos, con psicopedagogas, con abogadas del mismo juzgado que están asesorando a las víctimas ahí en el caso de que vos no tengas tu propia abogada, después la justicia, cuando recibe ese informe, toma las decisiones que debe de tomar, prevaleciendo el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es la integridad física y emocional. Claro. Entiendo a qué se refiere, porque básicamente las declaraciones de Nasely públicamente, en vez de hablar de la justicia, hablaba de Vicky como que Vicky le había puesto la perimetral y le fue la justicia. No me contestó una pregunta y saber qué es lo que sucede cuando llegue Nasely, qué es lo que va a pasar cuando Nasely llegue al país. No lo sé, eso lo sabe él. Yo no tengo idea. No, en principio va a tener que estar presente en todas las audiencias del juicio oral y público. La perimetral persiste todavía, digo, a eso me refiero. Sí. Perfecto. Para entender un poco, doctora, la cronología, ¿no? Porque uno, incluso que sigue el día a día, a veces se pierde, me imagino la gente en su casa. Acá hubo un hecho de violencia en 2019 y usted habla de un segundo episodio de violencia que interrumpió la revinculación. Sin entrar en detalles porque se trata de un menor, pero nos podría explicar cómo fue eso que de una revinculación de pronto se interrumpió, qué fue lo que le interrumpió y cómo siguió el vínculo a partir de ahí. Vuelvo sobre lo mismo. Las revinculaciones deben estar garantizadas la seguridad y la integridad del menor y del progenitor que se va a revincular. Si alguno de esos progenitores no respeta las pautas de no violencia, se interrumpen. Si alguna vez el menor corre riesgo, se interrumpe. Si alguna vez el menor expresa angustia, y eso se puede evaluar a través de la psicopedagoga, la psicóloga, la misma asistente social, se interrumpen, porque el menor... Pero podemos saber, porque no es lo mismo que... A ver, voy a ser muy llano al hablar. Pero una cosa es que le haya pegado al niño y otra cosa es que, por ejemplo, no haya estado el padre de Vicky Politakis en el encuentro, ¿no? O que el niño haya expresado angustia. ¿Qué es exactamente? Porque eso creo que habla de Nasely. Hay testigos. Todas las personas que estuvieron en encuentros, que estuvieron presentes en esos encuentros, eran las personas autorizadas. Ajá. Bien, pero ¿había una resistencia del niño o Nasely no se comportó como debiera? No, prefiero no hacer declaraciones sobre eso, discúlpenme. Y en esos encuentros estaba, digamos, acompañando una persona asignada por la justicia, claramente. Exactamente. Para elevar luego un informe sobre lo que sucedía, seguramente. Y esa es la persona, digamos, que toma nota y hace que luego se interrumpan, llegado el caso. Una psicopedagoga. En lo general, cuando... son asistentes sociales por lo general y cuando sucede algún hecho que al asistente social llama la atención, eleva un informe y sugiere. No es vinculante ese informe, la jueza y más allá de lo que aporten las partes, que en algunos casos pasan, que por ejemplo el niño va a un encuentro y después tiene problemas de contención, va a un encuentro y vuelve angustiado, o cuando llega el momento del encuentro expresa angustia y se pone a llorar y no quiere ir con el progenitor que lo viene a visitar. Totalmente. Entonces no se puede hacer caso omiso de esas demostraciones claras de lo que sucede. Doctora, para salir un poco del tema del menor, porque es bastante delicado, con respecto a lo que se venía hablando de la denuncia de los vecinos que querían denunciarla a Vicky por la falta de pago de expensas y otras cuestiones, ¿van hacia ella o tienen que recurrir directamente a quien firmó el contrato, que era Nasely, y además o a la mamá de él, que era la garante? Digo, ¿usted tiene algo que ver en esto o no tiene nada que ver, como para responderme? Yo lo que quiero decir es que Vicky nunca fue desalojada, que lo de ella fue una desocupación pacífica y súper amable aparte con la persona encargada de eso, del propietario. Y también lo que voy a decir es que el pago de las expensas no se denuncian, se ejecutan. No, por eso, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque a ver, hay una realidad. Fue un hombre que mantuvo un perfil bajísimo, que no quería que se hable de él, y de golpe empezó a elevar el perfil, empezó a hacer filtrar charlas, a mostrar cosas, a hablar.
Y me llama la atención, porque de algo, como bien dice usted, no fue para nada, la echaron a ningún aspecto, terminó el contrato, se terminó yendo, hay un garante, hay una persona firmante. Entonces me llama la atención cómo viene levantando Débora, el perfil. yo te voy a decir la coincidencia cuál es. ¿Cuál? Te voy a decir la coincidencia cuál es. El 12 de enero la jueza de primera instancia que le había otorgado la probation se apartó del caso, del juicio oral y público. A partir de ahí... Empezó a levantar el perfil. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. A partir te de ahí oímos. Sí. cambió todo. Y el ataque mediático que recibió Victoria y su familia fue atroz. 12 de enero, si te fijan en los archivos, es sumamente ¿Pero qué fue? ¿Porque estaba todo perdido por perdido y dijo, listo, salgo porque está todo perdido por perdido? Que está repleta de mentiras. Sí, doctora porque Tafarel, se sintió ganador. Se sintió ganador. estamos viendo, No lo sé. Estamos viendo el documento que acredita esta situación. ¿Sí? ¿Qué decías, Diego? No, digo que me parece que lo que quiere decir la doctora es que se sintió ganador, ya porque Claro. se le había dictado la probation esta jueza, lo cual era una situación muy favorable para él. Sí. Distinto es el panorama de hoy, al cual tiene que ir a un juicio oral y público. Y le quería preguntar a la doctora, aprovechando ya que intervine, ¿cuál es la pena que le cabría a Naceli en caso de ser encontrado culpable y si Vicky va a estar presente en el juicio? Todas las partes tienen que estar presentes, es un juicio presencial, así que van a estar presentes en la querella, que es Victoria, y su equipo letrado, que soy yo y mi equipo. Va a estar el acusado y también van a declarar los testigos y se va a producir la prueba. O sea, hay un montón de pruebas a producirse que nosotras esta parte considera que es favorable. Después la justicia dictará la sentencia que corresponde. Las lesiones leves son un delito escarcelable, así que probablemente se dé una... Si lo condenaran, sería por una prisión en suspenso. Ahí Doctora, está. Estarían entonces Vicky Cipolitakis y Naceli frente a frente después de mucho tiempo. ¿Y en qué fecha será eso, doctora Tafarel? ¿Cómo? ¿Qué día va a ser ese encuentro? Comienza el 28 de abril y aportando lo que dijo Diego al principio, agregando algo, el juzgado que va a intervenir, que creo que esto ya lo dije, es el juzgado número 15. Contravencional de faltas número 15, y ya hay una orden de que el día que tenga que declarar Victoria, el acusado no puede estar presente en la sala. Ah, perfecto. Doctora, es una gran noticia. Sí, total. Doctora, ¿cómo una está? gran noticia. ¿Sí? Quiero preguntarle, bueno, en el informe que vimos, Victoria dice, ¿qué tal? Quiero que la violencia de género se paga. Bueno, recién un poco Diego hizo la pregunta, cuánto le corresponde a él por esto, pero Vicky tiene intenciones de ir por algo más que no sea que él pague con, digamos, con algo con una pena. Yo creo, no vi esa entrevista que vos mencionás completa, creo que Victoria se refería al sentido de la justicia. Desconozco si tiene alguna otra intención, todavía no hemos hablado, ahora estamos enfocados en esto. Este patrocinio letrado tuvo grandes noticias positivas, revertimos un fallo de primera instancia, pudimos conseguir que la jueza se corra del lugar. O sea, son cosas que a Victoria no le había pasado antes y que ahora le están pasando. Y lo más importante es que acá se había violado la Convención de Belén do Pará, que trata sobre la erradicación y prevención contra la violencia hacia la mujer. Entonces, una convención internacional no se puede obviar. Claro, no, por supuesto. Hay un artículo que claramente dice que la víctima tiene que estar de acuerdo con un juicio abreviado o otro tipo de beneficio para el acusado. Si la víctima no está de acuerdo, se tiene que producir el juicio oral. Lo que importa es la víctima acá, y lo que importa es no volver a revictimizar a la persona que sufrió violencia. Ya es suficiente con haberla vivido una vez. Totalmente, doctora Tafarel. ¿Y cómo está Victoria hoy de cara a este día tan especial, ¿no? Que es dentro de poco tiempo? Está muy enfocada en la crianza de su hijo, está muy entusiasmada con su nuevo hogar, que para ella tenía un peso emocional seguir viviendo en la otra casa por todo lo vivido ahí. Sin embargo, ahora se siente muy libre, se siente muy bien.
lo logró, a pesar de lo difícil que fue, ella lo pudo concretar con el apoyo de su familia, como siempre, sí. Y está enfocada en eso. Yo creo que está contenta con esta cuestión. No dudo que igual algo de angustia te genere, porque tener que volver a contar todo lo que ya viviste, que fue tan traumático, una vez más, no es fácil para nadie. Totalmente. Pero yo creo que la búsqueda de la justicia por fin está llegando y eso es lo importante. Gracias, doctora Taffarel. Seguramente pronto estamos en comunicación de vuelta. A ustedes. Muchísimas gracias.